Listo, chicas, vamos a comenzar. La patología quirúrgica de vaso. ¿Me escuchas bien, Jimenita? Sí, doctor. Bien, en realidad no hay mucho que mencionar de lo que es vaso, porque el vaso es un órgano intraabdominal que no cumple una función digestiva propiamente tal. El vaso se encuentra en el tejido embrionario y cumple funciones hematopoyéticas y de desarrollo durante el periodo embrionario. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Aquí es un resumen de lo que normalmente encontramos en el desarrollo embriológico del vaso. Una masa encapsulada de tejido vascular y linfoide. Es un órgano retículo endotelial muy grande, que es el más grande del cuerpo. Su origen es en el mesodermo. Una invaginación del mesogastrio le dará el origen además. Y además es visible alrededor de la quinta semana en el periodo embrionario, donde continúa su diferenciación y migra hacia el cuadrante superior izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el desarrollo embriológico es donde este órgano va a representar la mayor carga de sus funciones y donde todo su trabajo se va a desarrollar ahí en pro del desarrollo de otros órganos de tejido vascular y linfoide. Siguiente. Siguiente, chicas. Bien, las anormalidades embriológicas más comunes que podremos encontrar de repente dentro de lo que es el vaso es que el vaso puede tener un accesorio o un vaso o un órgano similar con funciones similares accesorias. Se reconoce más o menos en un 20% de la población y generalmente en el 30% de aquellos pacientes que tienen enfermedades hematológicas como las púrpuras, los linfomas, etc. Muchos de ellos, eh, mm, como les puedo decir, son diagnosticados de manera casual mediante los estudios de imágenes y se encuentra además muy cercano a la región del hilio esplénico, donde normalmente lo podemos evidenciar, como les digo, secundario a la evaluación de los estudios de imágenes asociados. Siguiente. La ubicación y los medios de fijación. Bueno, en realidad este tema es un poquito complejo, dado que el desarrollo y la ubicación embriológica del vaso va a dar origen a innumerables tejidos de fijación que se van a cimentar en los diferentes planos de la cavidad abdominal. Por su ubicación, en el hipocondrio izquierdo, tendrá una fijación hacia la parrilla costal izquierda, eh, una extrema relación con estómago, con colon transverso, con epíplon, ¿no? No pertenece al aparato digestivo en el sentido de que no cumple funciones como tal, pero sí tiene estas relaciones que les comentaba muy estrechas. Y eso lo hace muy peligroso además, porque una lesión del vaso podría generar complicidad o daño en los demás órganos. Está situado, como les digo, en esta zona y tiene diferentes caras y polos, que en este caso y en específico no vamos a tratar de profundizar en ellos, sino que lo vamos un poquito a diagramar o esquematizar como para que nos ubiquemos en la situación en la que podríamos encontrar mayor probabilidad de patología quirúrgica. Siguiente. Aquí tenemos en imágenes las distintas relaciones que encuentra el vaso con los órganos que ya hemos mencionado y donde vemos lo importante que radica ser el hilio esplénico en la ubicación del vaso. Más adelante vamos a evidenciar lo que es trauma esplénico y ahí vamos a encontrar aquí la lesión más importante de la misma, como también la forma de cómo podríamos mejorar o reparar las condiciones del vaso. Siguiente. Las características físicas son las que ya hemos mencionado.
Básicamente, solo hay un vaso, pero puede haber un accesorio, ya lo hemos dicho. Hay vasos supernumerarios. Esto generalmente asociado a una ramificación de la vena esplénica o de los mismos vasos cortos del estómago hacia el vaso. Se le ha comparado con la forma de un grano de café por su cara convexa y su cara cóncava, y se divide en tres caras por los órganos en los que se va a tener o se va a mantener relaciones de ubicación: estómago, colon y páncreas, y el riñón. Siguiente. Siguiente. Bueno, la descripción física del vaso pretenderá hacer una ubicación temporoespacial de la forma como se ubica tras la, digamos, jubilación, entre comillas, de la funcionalidad del vaso. Sin embargo, como les vuelvo a mencionar, sus características hacen que nosotros tengamos que estudiarlo por la frecuencia de su lesión, más de que por las enfermedades que puedan asociarse al mismo. Ahora bien, mide 12 centímetros de longitud, 8 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor, y aproximadamente pesa 200 gramitos. Esto es importante en la medida que nosotros valoremos en las entidades clínicas su sobrevolumen, su aumento de tamaño y sus condiciones de funcionalidad. Siguiente. Aquí tenemos las relaciones que tiene el vaso desde el punto de vista venoso y cómo la vena esplénica confluye con la mesentérica inferior para formar un tronco espleno-mesentérico que se unirá a la mesentérica superior para formar a la vena porta. Es decir, tenemos una serie de comunicaciones intervasculares que permitirán un flujo continuo, y donde el vaso pues forma parte del mismo y de todas maneras cumple las funciones mencionadas en el mismo. Siguiente. Siguiente. Las configuraciones anatómicas básicamente son diagramar esquemáticamente y anatómicamente cómo se ubican y en qué posición se encuentran. En realidad no es de profundizar en este tema la situación de esta clase, sino de entender que se ubica en esa zona y que tiene relaciones con los órganos ya mencionados. Siguiente. Aquí vemos la cara diafragmática del vaso, su ubicación superior, algunos detalles anatómicos que no son, digamos, del interés ahorita para el pregrado, pero los pongo para que ustedes diagramen una idea de lo que nosotros evaluamos cuando tenemos que realizar una esplenectomía, por ejemplo. Siguiente. Además de esto, tendríamos que mencionar que hay varias caras, ¿no? Que tienen contacto directo y relaciones entre el vaso y los órganos que comúnmente ya le habíamos mencionado. En este caso, también hay que mencionar que la cara diafragmática tiene un desarrollo o una continuidad con lo que es la pleura del pulmón izquierdo, ¿no? Y donde tendremos algún tipo de detalle que tendríamos que ver en la semiología del cuerpo para poder valorar las condiciones del mismo. Siguiente. Siguiente. Tienes que avanzar un poquito más rápido esta parte, Jimenita, ¿ya? Porque si no, nos vamos a atorar en la parte anatómica y esto no es de interés todavía. La parte de la cara renal, vemos allí. Disculpe, Sí, ¿me puede dar un segundo para cambiar de internet? Es que yo cambio y no cambio. oh, se demora. Ya voy avanzando con esto. Te espero, pues mejor te espero.
Ya está, doc. Bien, ahora el que tenía problemas era yo. Bueno, la cara renal, su relación anatómicamente correcta en el polo inferior con el riñón del lado correspondiente, presenta una concavidad que se adapta y se acopla directamente a la estructura anatómica. Es el asiento del vaso, por así decirlo, y donde descansa el peso que presenta. Siguiente, entonces tenemos una cara diafragmática, una cara renal, y la siguiente, siguiente, Ya cambió, doctor. una cara gástrica. ¿Qué ha pasado, Jimenita? El internet está bien lento. En la cara gástrica o anteromedial encontramos básicamente excavaciones en la estructura anatómica del vaso, quizás por la introducción de los vasos en el hilo esplénico. También hay unas especies de fosas que realmente tienen más que todo un reparo y un recuerdo de lo que es el desarrollo embriológico que se tuvo, pero no hay mayor importancia funcional y anatómica. Siguiente. Ahora, la fijación o la comunicación con los demás órganos, hablamos del ligamento de polo a polo. ¿Qué quiere decir esto? Los ligamentos que confieren cierta relación van a permitir que nosotros pongamos un nombre propio asociado a esta unión. Por ejemplo, el estómago con el vaso tendrán el ligamento gastroesplénico. El páncreas con el vaso será pues el pancreatoesplénico. Generalmente el peritoneo visceral bordea y fija la pared posterior de la cavidad abdominal al vaso. Y, incluso el aumento mayor nos va a ayudar o va a tener cierta relevancia en su fijación. Siguiente. Aquí tenemos más o menos diagramados los ligamentos de fijación que encontramos como parte importante del desarrollo. Siguiente. Y la cara cólica, que es la que está en contacto con el colon transverso, normalmente es deprimida sobre la fisura cólica y también tiene relación con la cola del páncreas, que se torna anterior en su trayecto oblicuo y protegiendo o acompañando a la arteria esplénica. Siguiente. Acá son los bordes anatómicos. Vamos a saltearnos toda esta parte porque en realidad no es de mucha relevancia para ustedes todavía. Adelantemos un poco, Jimenita. Todo lo que es bordes, adelántalo, por favor. Vasos y nervios y obviamente linfáticos tienen mucha relación con lo que ya les he mencionado.
En lo que respecta a lo que es la irrigación a través de la arteria esplénica, en su trayecto zigzagueante sobre lo que es el, el polo superior, ¿no? O el borde superior del páncreas, en un trayecto tortuoso para evitar su ruptura, va a generar un movimiento de protección para el mismo. Los vasos, como ya he mencionado, venosos, recolectan la sangre a través de la unión con la mesentérica inferior y dan origen a la vena porta. Todos los elementos mencionados por el vaso, tanto arterias, venas, nervios, linfáticos e incluso la misma estructura anatómica, nos dan pie a la enorme importancia que tiene el vaso en su ubicación y funcionalidad. A bien, no tiene una función digestiva, de alguna forma comparte funciones que pretenderán desarrollar en nosotros el entendimiento de su ubicación o por qué está ahí. Sin lugar a dudas, todavía tendríamos que profundizar en el desarrollo de estas funciones para entender por cuál es el motivo de que éstas se desdoblen de esta forma o se ubiquen en esta condición de vaso. Siguiente. Igual, la ramificación arterial, arteriolar, capilaridad y a través de la misma en los distintos segmentos del vaso. Siguiente. Nuevamente, lo que es inervación, lo que es irrigación, cuyos detalles están pasando por la inervación simpática y parasimpática y que nosotros vamos a tener que valorar en el momento del estudio, resección o tratamiento del mismo. Siguiente. ¿Cuáles son las funciones del vaso? Las funciones del vaso son la función de filtro, la función de reservorio y la función inmunológica. Es decir, son funciones que realmente no tendrían nada que ver con la parte digestiva. Sin embargo, ahora las tomamos en cuenta porque hay condiciones clínicas dentro de estas funciones que valorarán el desarrollo o la práctica de una esplenectomía. Siguiente. El vaso puede eliminar los eritrocitos envejecidos, a los granulocitos anormales, a plaquetas normales y anormales, es decir, cumple una función de formación y de desarrollo y obviamente de destrucción de células que pueden ser normales o anormales, pero recordando la función hematopoyética que posee, sería como un ente regulador de sí mismo en la producción de células jóvenes o nuevas. Siguiente. ¿Cómo destruiríamos, por ejemplo, los elementos celulares o los mal desarrollados? Produciendo anticuerpos, generando una hiperfunción o una hiperactividad de la función esplénica o inhibir la actividad esplénica en la médula ósea, es decir, la no producción de elementos de defensa y sí la producción de anticuerpos. Siguiente. Aquí tenemos algunos detalles de las consideraciones diagnósticas que tendríamos que tener en cuenta. El estudio ecográfico nos ayuda bastante, pero el estudio idóneo para valorar vaso podría ser la tomografía axial computarizada, cuyos detalles nos permitirán valorar las condiciones en las cuales nosotros podríamos meternos o podríamos tener si realizamos tal o cual procedimiento. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos una serie de trastornos hematológicos que no los vamos a documentar tampoco ahora porque forma parte de lo que es hematología. Cuando lleven el curso de hematología lo entenderán. Pero por acá tenemos que mencionar que estos trastornos se producen por una hiperfunción del vaso. Llámese, por ejemplo, las anemias hemolíticas, que son muy importantes y muy severas. Generalmente tienen que colocarse o hacer recambios celulares para que nosotros tengamos la oportunidad de cambiar esas anemias hemolíticas
y tener células rojas jóvenes, nuevas, cada cierto periodo. Siguiente. La esferocitosis hereditaria se transmite también de manera congénita. Es importante tenerla como parámetro dentro de lo que es la cirugía, pero es una enfermedad manejable desde el punto de vista médico si es que nosotros le ponemos el empeño del caso, sobre todo en el soporte funcional del paciente, porque tampoco les voy a decir, esta es una condición, así como la otra, que genere daño o que te produzca algún tipo de problema. Siguiente. Las talasemias son trastornos hereditarios, pero ya no de nadie más que de la hemoglobina. Generalmente, defectos autosómicos recesivos. Nuevamente la parte genética. El defecto principal o disminución es la ausencia de las cadenas de hemoglobina. Entonces aparecerán las famosas talasemias. Siguiente. El funcionamiento reducido del tetrámero de hemoglobina provoca la hipocromía y la microcitosis, o sea, una anemia severa. Esto generará síntesis de subunidades individuales no funcionantes o mal funcionantes. ¿Ya? Siguiente. Ahora, en caso de que no se reprograme o no se ponga un parche en el asunto y los eritrocitos sean reparados, podríamos tener un desenlace fatal. El trastorno de los leucocitos más frecuentes son los linfomas y las leucemias. Las leucemias, la más importante, la leucemia linfocítica crónica, ¿no? Cuyos datos señalan un paciente con debilidad, fatiga, fiebre, etcétera, podría tener cierta relación con esto. Obviamente hay que tener el antecedente genético. Siguiente. La tricoleucemia es lo mismo. Se caracteriza por esplenomegalia, pancitopenia y un gran número de linfocitos anormales en la médula ósea. Todos en conjunto, por eso se llama tricoleucemia. Siguiente. La enfermedad de Hodgkin es desarrollada por la presencia de las famosas células de Ritz-Stenberg. En esta enfermedad evidenciaremos esto. Siguiente. La non-Hodgkin es, con las características diferenciadas de la otra, una enfermedad muy severa también. Está expuesta y diagramada también dentro de lo que es este sistema linfoide y de sus alteraciones. Por ejemplo, su hermana, la enfermedad de Hodgkin. Desde un punto de vista clínico, vamos a verlas como ganglionares o extraganglionares, que tienen el gángulo palpable, por así decirlo. Además, hay leucemias inactivas, agresivas y muy agresivas. Dependerá mucho de las condiciones en que valoremos a nuestro paciente y la necesidad de una intervención quirúrgica, que es lo que en cirugía nosotros valoramos. Siguiente. La púrpura trombocitopénica idiopática con alteración de las plaquetas, generalmente desarrollada por la opsonización de los anticuerpos IgG elaborados en el vaso, producirá pues trastornos de la coagulación severos con las epistaxis, menorragias, hematurias, etcétera, y por ende tendremos que cambiar a las plaquetas. Siguiente, para renovar nuestro staff, nuestra condición de normalidad, por lo menos allí. La púrpura trombocitopénica trombótica es una entidad que requiere tratamiento quirúrgico, es una de las pocas que requiere, junto con la esferocitosis, por ejemplo. Se caracteriza por trombocitopenia, anemia, hemolítica, microangiopatía y complicaciones neurológicas. Es una enfermedad bastante severa y muy, muy agresiva. Siguiente. Leucemia mieloide crónica, trastorno de los glóbulos blancos, ¿no? Muchas veces alteración de las células madres de la médula ósea, incrementa va a tener un aumento considerado de las células progenitoras más básicas. Siguiente. Siguiente.
El trauma de vaso es quizás la patología más frecuente que nosotros vamos a evidenciar en lo que es la parte quirúrgica. ¿Por qué motivo? Generalmente necesitas de una laparotomía producto de un trauma de vaso, porque el sangrado, por la ubicación anatómica y las condiciones que ya les he mencionado, se tienen que detallar. Es muy frecuente el trauma de vaso en los accidentes de tránsito. Puede ser por deceleración rápida, por compresión, por ruptura, etcétera. Y generalmente a veces incluso la misma costilla lo puede romper. Entonces es importante que consideremos su lesión. Siguiente. Aquí tenemos más o menos un diagrama de lo que tendríamos que valorar. Un paciente crítico, hemodinámicamente inestable, pérdida de sangre, valorado en los signos vitales. Tenemos algunos signos de irritación peritoneal. Antes se hacía el lavado peritoneal, o tenemos el ecofaz, una ecografía urgente, y las alteraciones, obviamente, más importantes en el sistema hemodinámico, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos la clasificación de trauma de acuerdo a la Asociación Americana de Trauma, en la cual un grado 3, 4 ya requerirá tratamiento quirúrgico severo dentro de lo que se menciona, es decir, una esplenectomía. Siguiente. El tratamiento conservador, un poco raro, un poco escaso que se produzca o se desarrolle, pero sí se puede presentar. Generalmente en traumas leves, formaciones de hematomas confluyentes y encapsulados que generalmente no requieren un daño mayor o una reparación mayor. Siguiente. La esplenectomía, como les comentaba, en las prácticas es una operación frecuente en traumas por accidentes de tránsito, generalmente incisiones medianas, incisiones subcostales izquierdas, y la reposición de sangre es importante de acuerdo a la cantidad de sangre evidenciada al momento de la ruptura y valoración de la misma cuando aperturamos la cavidad. Entonces vamos a tener que reponer la sangre perdida. Siguiente. Indicaciones de esplenectomía, paciente inestable, requieren atención inmediata, el trauma, lesión grande del vaso que podría sangrar y una hemorragia con el daño del hilio biliar. Por ende, tendríamos que hacer una ligadura de las estructuras más importantes de este hilio. Siguiente. Generalmente aquí tenemos indicaciones de esplenectomías en los linfomas, Hodgkin, no Hodgkin, las leucemias, los tumores no hematológicos del vaso, quiste, abscesos, vasos migratorios, traumatismos, todas ellas podrían ser requeridas de una esplenectomía de urgencia. Siguiente. La técnica, como ya les mencionaba, la incisión a través de una zona medial o subcostal izquierda, la ligadura de los vasos del hilio biliar y la cobertura de los distintos vasos que irrigan a la estructura parenquimal del vaso. Siguiente. Bien, aquí una foto de una resección de vaso con la ligadura correspondiente del hilo esplénico. Siguiente. La esplenectomía parcial se da en enfermedades como la enfermedad de Gaucher, congénitas, es lo mismo que realizamos, solo que vamos a tratar de hacer un sellado de los vasos un poquito más delicado y generalmente la practicamos en situaciones que no involucren eh, una ansiedad tan terrible como es un traumatismo, ¿no? Generalmente son operaciones programadas y valoradas de acuerdo a la condición que se va a presentar en el paciente. Siguiente. Igual aquí tenemos elementos para la esplenorrafia, las suturas que vamos a utilizar, absorbentes, el material evidenciado y la cobertura con sustancias hemostáticas superficiales que ayudará a una mejor coagulación de la lesión. Siguiente. Evolución postquirúrgica. Bueno, alteraciones en la sangre, vamos a evidenciar los cuerpos de Howell-Holly, un poco de siderosis, de repente aumento de las plaquetas entre el segundo día y la segunda semana. Los leucocitos también van a estar elevados un poco.
Es decir, va a haber un desorden que después se va a acomodar. Generalmente se estabiliza después de las 2 semanas. Siguiente. Complicaciones posquirúrgicas generalmente son las ya evidenciadas. Recordemos las relaciones anatómicas con los distintos órganos. Por ejemplo, el pulmón podría generarse una telectasia, hematomas de los órganos vecinos, incluido hígado o estómago, abscesos sufrénicos por la falta de lavado o lavado inadecuado en la zona, lesiones pancreáticas y trombosis hepáticas de acuerdo a la lesión de los vasos ya comprometidos. Siguiente. También puede haber neumonía, septicemia, meningitis, esplenectomía. Hay que recordar que los esplenectomizados deben recibir la vacuna para el neumococo y generalmente a veces se menciona el meningococo y el Haemophilus influenza como parámetros en una sepsis posquirúrgica. Hay que tener mucho cuidado. Siguiente. Las actividades y rutina diaria, pues normalmente se recuperan a las 2, 3 semanas, como les mencionaba. En grados mayores, de repente un poquito más, por lo que habíamos mencionado de la terrible cantidad de sangre perdida cuando hay la ruptura del vaso. Y se toman ecografías y tomografías de control seriado para poder valorar su funcionalidad. Siguiente. Siguiente. Bien. En realidad, vaso es una patología muy relacionada con lo que es trauma. Y una vez que está relacionado con trauma, nosotros tenemos que manejar cada uno de los elementos que ya les dije cuando realizamos las suturas, cuando realizamos o hacemos el uso de hemostáticos y cuando tenemos que actuar rápido. En casos clínicos o en enfermedades clínicas, la púrpura trombocitopénica trombótica, esferocitosis, algunas leucemias pueden ser criterios para poder hacer una esplenectomía electiva. Y también, obviamente, valorando las condiciones clínicas. Condiciones clínicas que también pueden generar resecciones esplénicas parciales, como la enfermedad de Gaucher. Y todos aquellos detalles que nosotros ya hemos evidenciado en esta clase. ¿Alguna pregunta, chicas, o al público en general? Ninguna, doc, todo está claro. Muy bien. Entonces lo podemos dejar ahí por ahora. Las preguntas salen de las